No sabemos qué ocurrió, solo que todo acabó. El cielo es gris como la ceniza, no hay animales, no hay cultivos, solo quedan hombres y hambre. Porque hay libros que se leen con el corazón encogido, pero la carretera se arrastra por tu pecho como una costra de vidrio y polvo. Cormac McCarthy no necesita explicarnos el fin del mundo, le basta con mostrarnos lo que queda después. Un padre, un hijo y un viaje sin destino por un paisaje donde la bondad parece haber muerto o haberse escondido para siempre. Hoy, en el vuelo del cometa, abrimos este libro como quien rasga la última manta junto al fuego. Vamos a hablar del miedo, de la ternura que sobrevive en el páramo y de por qué esta novela sigue siendo una advertencia que quema, palabra a palabra, como la brasa de un mundo que se extinguió. Bienvenidos, es hora de que ahora seamos nosotros quienes llevemos el fuego. Bienvenidos al vuelo del cometa, soy Álvaro Aparicio, escritor, me acompaña Diana Soriano, Jugular 2.0. Y Diana, di algo, por favor, ¿estás presente con nosotros? ¿Llevas el fuego el día de hoy? Estoy aquí. Bueno, yo llevo el fuego adentro. Los lleva adentro, como Carrie, cuidado. Porque soy de española, entonces llevo el fuego adentro. Ajá. Todos los españoles llevamos el fuego adentro. Me encantan los estereotipos. No, estamos ahora mismo lamentando la ausencia de nuestro querido Pablo de Garay, que es librero de Eurobook y presidente del gremio de libreros de Valladolid, y que esta ha sido la razón por la cual hemos decidido grabar este programa hoy, porque me dijo, el próximo domingo estoy libre, el próximo domingo, 20 no sé cuánto de este mes, y 20 no sé cuánto no es 20, así que no ha podido venir más que nada por mi culpa. Entonces, te queremos, Pablo, donde estés. Te queremos, Pablo. Te lo dedicamos. Un beso. Que sepáis que el nuevo certamen de microrelatos está abierto hasta el 3 de agosto. Tenéis las bases en el Patreon. Tenéis que buscar la única publicación enchichetada y ahí tenéis todas las bases. Que, por cierto, dentro de poco sacaremos las bases también del segundo certamen de cuento de Vuelo del Cometa, y si las cosas se dan como esperamos, tendrá un premio de 350 euros que será entregado en Fantarquía, 29 de noviembre. Continuamos. Al final de este programa leeremos en la parte de asuntos del cometa los comentarios de iVoox y YouTube. Y recordad, Fantarquía. Así que vamos a meternos ya con el tema de hoy. Así que vámonos a los yermos grises y cenicientos de la carretera. Cormac McCarthy, que falleció en 2023 y nació en 1933, le dedicamos 2 programas a este señor hace 1 año y meses. No continuamos. No, que va a hacer mucho más, ¿no? Mucho más, ¿tú crees? Bueno, hombre, no sé. Yo creo que es de los primeros que hice yo. El de Cormac McCarthy, puede ser. Bueno, pues el caso es que se quedó en 2 partes, así que esto puede ir al canon de ese especial como la tercera parte. Entonces, de todo lo que hemos hablado de Cormac McCarthy, si queréis ampliar información, acudid a esas primeras 2, porque está básicamente toda su obra literaria principal, su estilo, su vida, en fin, todas las peculiaridades de este señor. Mucho que le gustaba lavarse el culo en el río. Sí, efectivamente, Cormac McCarthy era una persona increíblemente peculiar a todos los niveles, y de hecho hace poco salió una polémica respecto a una de sus parejas, pero bueno, no vamos a ahondar en este momento porque lo que nos interesa es la carretera. Entonces, en cuanto a la carretera, sabemos que Cormac es famoso por sus novelas de tono oscuro y estilo austero, y en estas primeras 2 partes del especial que le dedicamos, hablamos de que Cormac es, ante todo, estilo gótico sureño, sea lo que sea que eso signifique. Entonces, Diana, ¿qué nos puedes contar de la carretera? Pues mira, te cuento que La carretera, que se publicó en 2006, ya con McCarthy muy mayorcito, es una de sus obras más reconocidas internacionalmente, ya que ganó el premio Pulitzer de ficción en 2007. Y destaca dentro de su biografía por su temática abiertamente distópica y posapocalíptica. McCarthy escribió esta novela en su etapa tardía, cuando tenía alrededor de 70 años, y se inspiró en una experiencia muy personal, la paternidad
como un concepto en general de sufrimiento sobre el futuro y en concreto la de la edad avanzada como la que tenía él, ¿no? Madre mía, El 70 autor, tacos tenía el colega, bueno, 70 o 65 siendo padre. sí, Yo sí, sí, entiendo o que sea, las si yo estoy cansada consecuencias... ya, Madre mía, Cormac, imagínate con 70, si es que Cormac, tienes que ¿por ser el qué? abuelo. Claro. Bueno, ¿y Bueno, por qué no? ¿Por qué no? Escucha, por qué no? Vale, vamos a dejar de, no vamos a entrar a valorar la edad que debe tener un hombre para poder tener hijos. El bueno, autor había tenido a su hijo pequeño, dime, no, continúo. en 1998, cuando él rondaba, como bien ha dicho Álvaro, los 65 años. Y esa vivencia de cuidar a un niño en el ocaso de tu vida, cuando estás hasta el cimbel todo, absolutamente, pues imagínate, si ya eras un señor iracundo con 25, imagínate lo que puede ser con 65 ese pobre niño, yo no lo quiero ni saber. Bueno, se supone que Total, la gente con la edad se va aplacando también. Bueno, pero que da igual la edad que tenga el colega. Es llamada la atención y debo decir que hago un esfuerzo durante todo el tiempo para que cada vez que dices la carretera no piense en Julio Iglesias. Vamos a ¿por meternos qué? Es una ya, canción de Julio Iglesias, joder, es que eres, vamos a que meternos no te ya con aguanto, el madre primer mía, y bloque acabamos de de empezar lectura. el Primer programa. bloque de lectura, aquí la juglar, la Rápsoda. Nuestra querida Diana Soriano nos va a introducir en el tono de la obra con una lectura que, bueno, básicamente es el principio de la novela, así que no hay engaño ninguno. Vamos a meternos en 3, 2, 1, dentro lectura. Al despertar en el bosque, en medio del frío y la oscuridad nocturnos, había alargado la mano para tocar al niño que dormía a su lado. Noches más tenebrosas que las tinieblas y cada uno de los días más gris que el día anterior. Como el primer síntoma de un glaucoma frío empañando el mundo. Su mano subía y bajaba al compás de la apreciada respiración. Retiró la lona de plástico y se puso de pie envuelto en aquellas prendas y mantas pestilentes y buscó algún atisbo de luz en el este, pero no lo había. En el sueño del que acababa de despertar vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de roca caliza, como peregrinos de fábula engullidos y extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Húmeros de piedra donde el agua goteaba y cantaba, tañendo sin tregua en el silencio los minutos de la tierra y sus horas y días y años, hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta un ser que levantaba su chorreante boca de gur y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de una araña. Balanceaba su cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver. Agazapado allí, pálido y desnudo, traslúcido, sus huesos de alabastro grabados en sombra en las rocas que tenía detrás. Sus intestinos, su palpitante corazón, el cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemido grave y daba media vuelta, y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. Se levantó con la primera luz gris y dejó al chico durmiendo, y caminó hasta la carretera y en cuclillas estudió la región que se extendía al sur. Árida, silenciosa, infame. Debía de ser el mes de octubre, pero no estaba seguro. Hacía años que no usaba calendario. Irían hacia el sur. Aquí era imposible sobrevivir un invierno más. Cuando hubo clareado lo suficiente, observó el valle con los prismáticos, todo palideciendo hasta sumirse en tinieblas, la suave ceniza barriendo el asfalto en remolinos dispersos. Examinó lo que podía ver, segmentos de carretera entre los árboles muertos allá abajo, buscando algo que tuviera color, algún movimiento, algún indicio de humo estático. Bajó los prismáticos y se quitó la mascarilla de algodón que cubría su cara y se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y luego miró otra vez. Se quedó allí sentado con los gemelos en la mano, viendo cómo la cenicienta luz del día cuajaba sobre el terreno. Solo sabía que el niño era su garantía, y dijo: si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca. Wow, si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca. Eso es la declaración de intenciones de la obra, que esto básicamente creo que es la primera página y media de la carretera. Una novela impresionante por motivos evidentes, pero antes de continuar, redes sociales. Bueno, el cometa en Twitter, Threads, Blue Sky, Facebook, Instagram, YouTube, que esto va para YouTube porque estamos grabando en Twitch ahora mismo, y Patreon, por supuesto, donde nos podéis ayudar. Vamos a meternos Y vuestras ya. redes neuronales también. Y vuestros corazones y quizás, quién sabe, también, bueno, no voy a decir ninguna barbaridad, vamos a meternos con la génesis de la carretera, que por cierto es legendaria.
McCarthy no fue un tío que diese muchas entrevistas, él era una persona más bien reservada, pero bueno, en las Parca pocas... en palabras, podríamos decir. Bastante parca. Una de las pocas ocasiones, con la presentadora de Oprah Winfrey en 2007, reveló el momento exacto en el que se encendió esta chispa de la obra en su cabeza. Estamos en el año 2003. McCarthy está alojado con su hijo de solo 5 años. Recordemos que McCarthy estaba mayor ya, pero bueno, tenía un chavalito de 5 años a su cargo, que era suyo, en un hotel de la ciudad de El Paso, en Texas. Era de noche, noche profunda, el crío dormía en la cama y de pronto Cormac se levanta, se pone a mirar las sombras en las paredes y decide asomarse a la ventana y contempla el skyline de la ciudad. Mira lo que son las siluetas de los edificios lejanos, toda la zona del extrarradio y los suburbios. Y entonces, en esa profunda noche, en esa inquietud extraña que lo invade, se hace la siguiente pregunta: ¿cómo se vería este lugar dentro de 50 o 100 años? Entonces, en su mente, brotó una imagen que duele. Una ciudad en ruinas, sin luz, con incendios esporádicos en el horizonte, y al pensarlo, su corazón de padre se encogió al imaginar el futuro de su hijo en un mundo así. No el propio, sino el de su hijo. Aquella visión nocturna de este padre ya anciano, el niño vulnerable, un paisaje devastado, la sensación de que no hay esperanza y de que no hay futuro, este conjunto de elementos fue el germen de La carretera. Y creo que esta novela, a quienes somos padres y madres, nos toca especialmente porque habla justamente de lo increíblemente doloroso que es decirle a alguien que depende de ti que todo va a salir bien cuando sabes que es mentira. Y tener que sonreír hasta el final con esta farsa y decirle todo saldrá bien a sabiendas de que es imposible. Bueno, McCarthy dedicó el libro a su hijo John Francis, sabiendo que la poderosa relación padre-hijo sería el eje emocional de este relato. La carretera narra el viaje angustioso de un padre y su hijo a través de un mundo posapocalíptico devastado. McCarthy, fiel a su estilo sobrio, no explica en ningún momento qué causó la catástrofe global. Da igual, solo sabemos lo que el padre protagonista recuerda, que un día los relojes se detuvieron a la 1:17. Hubo un destello o una serie de conmociones lejanas. El suministro eléctrico colapsó y con el tiempo el sol quedó velado por cenizas perpetuas. Las plantas murieron, los animales desaparecieron y la civilización, como es natural, colapsó. Las pistas, el pulso electromagnético que sugiere la muerte de todos los relojes y las cenizas que ocultan el cielo, apuntan a algún tipo de guerra nuclear o desastre cósmico. Pero McCarthy deliberadamente no lo confirma porque volvemos a lo mismo, da igual. El énfasis de la novela no está en la ciencia ficción del evento, sino en las consecuencias humanas y morales de sobrevivir después de él teniendo hijos a tu cargo. La decisión de no detallar la causa del apocalipsis, como ha dicho Diana, coincide además con la filosofía narrativa de Cormac a lo largo de su trayectoria bibliográfica. En estas obras nos encontramos que lo importante es la experiencia presente de los personajes, más que las explicaciones que podrían tejer un world building, por ejemplo. La carretera es una distopía muy atípica en la que ni siquiera hay elementos fantásticos o futurísticos. Todo es brutalmente mundano y por eso es tan terrible. Efectivamente, es que ni siquiera hay nombres propios, ni el padre ni el hijo reciben un nombre a lo largo de la novela. Son simplemente el hombre y el niño, figuras anónimas que representan a cualquiera. Esto les da un carácter casi universal, como si encarnaran al último hombre y el último niño sobre la tierra, o al arquetipo del progenitor y su descendencia. Podrían ser cualquiera de nosotros y sentiríamos igual. McCarthy lleva su conocido estilo minimalista al extremo, oraciones cortas, diálogos sin comillas ni adornos, como te odio por eso, señor, descripciones concisas pero de una poesía lúgubre, son hermosas. Y esa prosa parca refleja la escasez del mundo que describe, un mundo en el que ya no sobra ni una palabra, ni una brizna de color, ni una gota de saliva, porque todo es
muy valioso. Cormac, su forma de escribir, para que quienes hayáis tenido la ocasión de leerlo, ya sea en La carretera, Meridiano de sangre, Sutri, No es país para viejos, hay un montón de obras clave que invitan a entrar en su trayectoria, y en todas hay un patrón común, que es, por un lado, una economía de recursos muy clara. No suele hacer florituras con una... ¿Cómo decirlo? Sí que es medio... Es complejo de leer en ocasiones. Meridiano Yo de creo que sí sangre, que es muy sí, lírico, es muy pero lírico. es muy lírico, pero de una manera muy sencilla, Claro. donde, o sea, es verdad lo que dices de las florituras, ahora lo hemos visto. O sea, el uso de la I es excesivo, para mi gusto. Pero forma parte Pero de le su da tono ese, directo. claro, le da ese ritmo y esa cadencia de no me voy a entretener en hacerte bien a los ojos, porque tengo algo muy importante que contarte. Entonces, Claro. déjame que te lo cuente. Es como una catedral de huesos. No hay tendones, no hay carne, no hay piel. Lo que hay es la estructura. Está muy bien montada, está hecho con una maestría indudable. Creo, de hecho, no se me ocurre otro autor como él. A lo mejor encontramos en un Paul Auster alguna reverberación de Cormac, pero tampoco sería cierto. Son autores que tienen una prosa muy limpia, que son muy parcos, pero en el caso de Cormac esto se mezcla con una capacidad inusitada de la metáfora y también de la representación de las cosas a través de términos hiperespecíficos. Es capaz de hablarte de asuntos muy complejos utilizando palabras muy exactas. Entonces, la exactitud con la que elige estas palabras hace que sus frases sean muy cortas, porque con 10 palabras te lo ha dicho todo. No va a entrar al detalle porque no es necesario. Dicho esto, vamos a meternos con el segundo bloque de lectura para entrar en las partes más oscuras de la carretera. Entramos en 3, 2, 1, adentro. Se aproximaron despacio por el camino de grava. No había huellas en los trechos ocasionales de nieve a medio fundir. Un seto alto de aleña, un antiguo nido de pájaros metido allí en el mimbre. Se quedaron en el jardín estudiando la fachada. Los ladrillos caseros como horneados de la misma tierra sobre la que se erguía. La pintura desconchada colgando en largas tiras como seda en rama, de las columnas y de los combados cielos rasos. Una lámpara suspendida de una cadena larga en lo alto. El chico se agarró a él mientras subía los escalones. Una de las ventanas estaba ligeramente abierta y un cordón salía de allí y atravesaba el porche para perderse en la hierba. Cogió al chico de la mano y cruzaron el porche. Por aquellas tablas habían transitado esclavos llevando comida y bebida en bandejas de plata. Se acercaron a la ventana y miraron al interior. ¿Y si hay alguien, papá? Aquí no hay nadie. Deberíamos irnos, papá. Tenemos que encontrar algo de comer. No hay otra alternativa. Podríamos buscar en otra parte. Todo irá bien. Vamos. Se sacó la pistola del cinturón y probó a abrir la puerta. Cedió lentamente hacia adentro sobre sus grandes goznes de latón. Se quedaron allí escuchando. Luego entraron a un amplio vestíbulo con baldosas de mármol negras y blancas. Una escalera ancha para subir. En las paredes buen papel morris con sombras de humedad e hinchado. El techo de escayola estaba bombado formando amplios festones y en la parte alta de las paredes los amarillentos dentículos se arqueaban y combaban. A mano izquierda, en la entrada de lo que debía de haber sido el comedor, había un gran aparador de nogal. Las puertas y cajones habían desaparecido, pero el resto era demasiado grande para quemar. Se quedaron en el umbral. En una ventana de una esquina de la habitación había una gran pila de ropa y zapatos, cinturones, chaquetas, mantas y sacos de dormir viejos. Tendría tiempo de sobra después de pensar en ello. El chico se le cogió de la mano. Estaba aterrorizado. Cruzaron el vestíbulo hasta la habitación del fondo y entraron y se quedaron quietos. Era una sala grande con techos el doble de altos que las puertas. Un hogar con ladrillos visto allí donde la repisa de madera y el marco habían sido arrancados y quemados. Había varios colchones y ropa de cama, todo bien puestos en el suelo frente al hogar. «Papá», susurró el chico. «Tss», dijo el hombre. Bueno, nos acercamos a una de las partes más duras de la obra. Hemos pegado un salto bastante grande porque no podemos leerla entera, así que hemos decidido escoger Una pena. fragmentos significativos.
¿vale? La parte de la caracola, por cierto, para la gente que nos escuche por podcast, estamos en Twitch, también leemos los comentarios, por supuesto, y en el caso de Manel nos habla de Coca-Cola, perdón, no caracola, de una escena francamente conmovedora, porque el chiquillo nace en un mundo, el chiquillo es nativo de este mundo en decadencia, de este mundo que ha desaparecido, nunca ha vivido otra realidad. Entonces cuando, si no recuerdo mal, cuando el padre le da un bote de Coca-Cola y el chiquillo lo bebe, ese azúcar, eso que damos por sentado todos los días, es increíble porque el padre vive por y para la felicidad del chiquillo. Esta novela hace que me emocione bastante, porque para quienes somos padres, incluso aunque no lo seas, si tienes un hermano pequeño, o esta relación paterno-filial es hermosa, porque siempre se pone en valor de forma justa, lógicamente, la maternidad, ¿verdad? Pero hay pocas obras que exploren realmente el vínculo del padre con sus hijos, de este modo que no es un modo heroico, porque no se trata de que el padre, que solo tiene ese nombre, haga heroicidades. Como muchas veces hemos dicho en este podcast, en ocasiones ser un héroe simplemente es hacer lo correcto. Entonces cuando el padre mueve el mundo entero por y para el chiquillo, pues todo el tiempo estás viviendo esa cotidianidad maravillosa que hace que sea tan vívida la relación. Es un vínculo real. Cuando Corman escribió esta novela, no la estaba soñando, la estaba viviendo, porque él estaba ahí. Él sabía lo que había. Simplemente especuló con un futuro peligroso, y ese es el motivo por el cual hoy os hablamos de esto. Que es que la trama de la carretera, que es aparentemente sencilla, casi lineal, ¿no? Al final un padre y su hijo pequeño caminan por una carretera hacia el sur. La esperanza es, el objetivo mejor dicho, es alcanzar la costa y encontrar ahí un clima más favorable, o quizás un refugio seguro. Como dijimos antes, no tienen nombre, o al menos no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el padre está enfermo, tose sangre, está mal, está cansado, y bueno, en definitiva, toda esta sensación de agotamiento es un presagio de su destino. El niño, en cambio, ha nacido después del cataclismo, así que el mundo arruinado es todo lo que él conoce. Y creo que la parte un poco icónica, ¿no? Que al final, cuando pensamos en el libro y rememoramos la película, que también reverbera con la misma fuerza del libro, pero a su manera, los vemos empujando ese carrito de supermercado con las mantas, con las bolsas, con las botellas de plástico, aguantando el día a día por paisajes inhóspitos y aterradores, porque los bosques están calcinados, las ciudades están abandonadas y hay siempre una lluvia de ceniza que cae del cielo. Y los pocos humanos que quedan con vida suelen ser personas peligrosas, porque al final los más fuertes se han agrupado y las hambrunas han hecho que vuelvan tendencias de canibalismo. Uno de los episodios más estremecedores es cuando el padre y el hijo descubren el horror. Bueno, básicamente lo que Diana ha empezado a leer forma parte de ese momento en el cual ven lo increíblemente terrible que puede ser la supervivencia cuando ven que la gente es capaz de hacer lo que hace, que es que encuentran a un grupo de supervivientes esclavizados en un sótano, que son mantenidos en cautiverio y se alimentan de ellos poco a poco, ¿vale? Miembros amputados poco a poco. Hay otra escena donde el niño y el padre encuentran los restos de un bebé que ha sido asado y devorado recientemente. En definitiva, hay un montón de sucesos macabros que van subrayando la pérdida de la humanidad, y algunos seres humanos, en definitiva, queda claro que han perdido esta batalla contra lo brutal y lo primitivo. Al final la gente se entrega a la desesperación y escogen el camino más corto. Que por cierto, antes de darte paso, Diana, Academia Oscura, taller literario de terror verdadero, que creo que pocas cosas dan más miedo que esta carretera, así que si estáis escribiendo, queréis un taller literario,
impartido por mí, 2 clases al mes, una por quincena, 100% terror. Preguntadnos y os diremos cómo hacer para apuntaros. Bueno, está todo en la página web mía, albonoaparicio.net, o en el Patreon del Burro del Cuenta también tenéis información para poder meteros. Así que, Diana, ¿qué nos puedes hablar de la oscuridad de Cormac McCarthy? Pues mira, yo al hilo de lo que estabas contando, de toda esa brutalidad, de cómo la gente cogería el camino fácil, porque antes hablabas, ¿no? Que al final tener hijos, hay veces que es solo, o sea, la dificultad es solo la de hacer lo correcto, que no es lo fácil nunca, ¿no? Pero bueno, frente a esa oscuridad, McCarthy contrasta la bondad tenaz de los protagonistas. Padre e hijo se consideran a sí mismos los buenos, de hecho se nombran a sí mismos así, ellos son los buenos, ellos llevan el fuego, ¿no? Esta frase simbólica que repiten a modo de mantra alude a llevar la antorcha de la civilización, la moral y la esperanza, incluso cuando todo alrededor se ha derrumbado, no caer en hacerlo fácil, ¿no? El padre inculca en el niño la idea de que no deben volverse caníbales ni crueles, deben mantener el fuego encendido de la civilización en su interior, es decir, conservar esa ética y la compasión humanas. El niño, nacido en este infierno, curiosamente es quien encarna la pureza. A pesar de haber visto cosas atroces, quiere ayudar a quienes se encuentran, ¿no? Intenta dar comida a un anciano hambriento que cruzan en el camino, por ejemplo. Para el padre, su hijo se convierte en su razón de vivir, ¿no? Y también en su conciencia. Más de una vez, la compasión del pequeño salva a ambos de perder del todo la empatía, porque cuando al otro lado de la cuerda está lo que más quieres, lo que te mantiene en pie, del otro lado de la cuerda tiras lo que sea, te da igual, va al abismo sin pensarlo. En cierto momento, tras escapar por poco de estos caníbales de los que estaba hablando Álvaro, el padre encuentra un búnker oculto con comida y provisiones muy abundantes. Allí bajan la guardia temporalmente y viven unos días de lujo alimentario, comiendo y, vamos, poniéndose gorrinetes, ¿no? Pero el mundo exterior sigue aguardando y pronto deben proseguir. Cada parada es precaria, ¿no? Porque duermen en bosques, casas abandonadas, siempre vigilantes a la próxima amenaza y siempre con la visión de la carretera cerca, que no pierden nunca. Hay un tema con la pureza del chiquillo y el contraste del padre, que el padre le insiste, ¿no? Portamos el fuego, lo llevamos nosotros, no hemos de caer en las bajezas, no dejarnos llevar por el instinto primitivo de realizar el mal simplemente porque es lo más fácil. Vamos a hacer las cosas bien. Claro, el crío se nutre culturalmente de esas intenciones por parte del padre. Bueno, esa educación lógicamente permea muchísimo y es muy curioso lo bien hecho que está estos momentos donde el padre, que sí que es hijo de otra época, de ambas, es un caminante planar entre el antes y el después de la caída de la civilización, se ve obligado muchas veces a actuar en contra de aquello que él dice, porque en más de una ocasión se encuentran con personajes que tienen esa dualidad ambigua y peligrosa en la cual te suplican ayuda, pero sabes que si pudiesen joderte te joderían. Entonces el padre se ve obligado a decir no, a este no lo vamos a ayudar, por mucho que sea lo correcto, porque es peligroso. Y el crío, que es un alma pura, y le dice: somos los que portamos el fuego, tenemos que ayudarlo. El padre le dice: no siempre se puede. Esta evolución de los personajes, como el crío va recibiendo esta educación continua en la carretera y como el padre, cada vez más cansado, va viendo progresivamente cómo no hay esperanza, porque hay un tema importante, lo digo para la gente de YouTube, para la gente de iVoox y para la gente del Twitch, ¿vale? Si nos estás escuchando, vamos a entrar en spoilers. Es imposible hacer un análisis de esta obra sin incurrir en ellos. Entonces, si no queréis saber cómo acaba la obra, tenéis que dejar de escuchar ahora mismo. No hay otra alternativa. Porque hay varios puntos. Hay, digamos, dos o tres microclímax en la obra. Uno es cuando finalmente llegan a la costa y se dan cuenta de que el mundo ahí es igual de tenebroso, de que la cercanía con el océano no provoca que las temperaturas sean más favorables, y luego cuando lógicamente el padre fallece, ¿vale? Cuando el padre muere,
que está exhausto, está enfermo, no puede continuar. Es un momento devastador, sobre todo porque sucumbe a la enfermedad y el cansancio, pero hasta su último aliento de vida consuela al niño asegurándole que todo estará bien y que él tiene que seguir llevando el fuego. En ningún momento se da por vencido. Es muy fuerte este momento porque tiene el patetismo de la realidad, de que la gente no se muere entre trompetas angelicales y grandes colocaciones de medallas, se muere del modo más normal, más esperable en una situación así. Sobre todo cuando peor te viene. Sí, porque cuando peor te viene. No te mueres. Nunca te va a venir bien, ¿sabes? Pero bueno. Pero es una muerte especialmente dolorosa para el padre y para el niño, porque aparte de motivos lógicos, te estás muriendo sabiendo que tu hijo se queda solo en un lugar donde su probabilidad de supervivencia es muy baja. Y justamente este tema en concreto, que es el final de la obra, que es un debate muy amplio, tanto en el libro como en la película, lo tendremos al final del programa. A ver, más o menos, ¿cómo consideramos que realmente la obra acaba? ¿Se acaba bien? ¿Se acaba mal? ¿Podemos decir que tiene varias lecturas? Yo, conforme ha pasado el tiempo, he cambiado de opinión. Explicaré por qué. Pero bueno, lo veremos. El caso es que tras la muerte del padre, el niño, que está lleno de miedo e incertidumbre, es encontrado por una familia de supervivientes que deciden acogerlo. Este final es agridulce y abierto y es, como decía antes, motivo de debate, porque la pregunta es: ¿hay esperanza? ¿El fuego de la humanidad seguirá vivo mientras haya quienes, como ese niño, crean en la bondad, incluso en medio de la desolación? ¿O por el contrario, el final del niño con esos seres extraños, perdón por la palabra seres, pero esas personas desconocidas, es terrible como la realidad que les ha tocado vivir? Bueno, luego lo debatimos. Porque, Diana, la carretera, ¿qué temas profundos? La carretera explora varios temas muy profundos, ¿no? En primer lugar, la novela es un canto al amor paterno-filial en circunstancias límites, aunque la muestra es la que podría hacer cualquier padre. Las muestras de amor son las que podría hacer cualquier padre en cualquier situación con su hijo, aunque esté en la playa jugando. La relación entre el hombre y el niño es el corazón palpitante de esta historia y es en un mundo donde todo se ha perdido. La madre del niño se suicidó antes de que iniciaran el viaje, incapaz de soportar la situación porque efectivamente no había futuro. Ese vínculo de amor es el único que da sentido a seguir viviendo. Cada decisión del padre, qué riesgos tomar, cuándo compartir o no sus escasos alimentos con otro, está guiada por la voluntad férrea de proteger a su hijo. Y en la película, esto me acuerdo mucho, que es Charlize Theron, por cierto, en la película, esos momentos en la casa, cuando se va a la luz y está la mujer, que él es como que no da crédito, no nos puedes hacer esto, no nos puedes abandonar de esta manera. Ella toma la decisión de quitarse la vida y ya está, y se acabó. No hay futuro. Entonces, cuando Cormac, perdón, es que me acuerdo mucho del podcast amigo de Cuentos de la Casa de la Bruja, que es Cormac. Cuando Cormac McCarthy nos habla de que ha sucedido algo que es muy jodido y tenemos la evidencia de que hay gente que no ha querido seguir viviendo, es porque la posibilidad de futuro es nula. La posibilidad de futuro es inexistente. Y de hecho es un poco con lo que se queda el padre cuando muere. No hay nada. He ido hasta la costa más lejana y me he encontrado lo mismo. No hay posibilidad de supervivencia porque no hay ningún brote verde que te haga pensar que un bosque puede renacer. No hay nada. De hecho... No, y si somos científicamente correctos, un invierno nuclear de estas características es que puede durar entre 15 y 50 años. Perfectamente. En irse del todo. Entonces, efectivamente, es muy probable que el ser humano, o a no ser que tengas acceso a esa base de comida o algo que se organice, es imposible por parte del ser humano solo. Y otra cosa que quiero comentar, fíjate, a mí me parece, llevándolo a otro plano, quiero abrir el debate también para ti, Álvaro, y para todos los que nos estén
estáis escuchando, tanto en Twitch como los que nos vayáis a escuchar en YouTube. Nos lo dejáis en los comentarios y en iVoox también. A mí siempre se me han ocurrido muchos paralelismos con en el final de esta obra con otra obra de Stephen King, que es La niebla. Es verdad que, bueno, las motivaciones, o sea, lo que motiva el fin del mundo en la novela de King es, bueno, pues que el mundo se ha dado la vuelta como un calcetín y otra realidad ha entrado en nuestra realidad que incluye monstruos y una niebla espesa a los Silent Hill. Pero el final de la historia también es muy parecido, porque no hay futuro. Llegan a un punto donde el coche se les queda sin gasolina y no pueden ir más allá. Entonces tienen una pistola y toman una decisión. Uh-huh. Y la decisión es, perdón por los spoilers, aquí podéis cortar y volver dentro de 30 segundos, la decisión es matarse todos, porque no hay futuro. Entonces, este padre podría haberse llevado a su hijo consigo. No hay futuro para ninguno, pero decide darle esa oportunidad. Y bueno, me parece que dentro de situaciones similares el contraste es brutal, ¿no? Y perdona que te he interrumpido. Es que digo, luego se me va a olvidar. No, el tema de la niebla es potente y lo abordaremos dentro de no mucho. Queremos regresar a King. Con respecto a lo que hablábamos antes de la ausencia de esperanza en el mundo de la carretera, microeras glaciales se han vivido muchas en la historia registrada, y en el caso de las grandes hambrunas de la Edad Media, simplificando mucho sin datos precisos, porque la verdad es que toco de oídas ahora mismo, no tengo delante los datos tal, bueno, han sido causantes de grandes desgracias globales. Grandes hambrunas como esta, como la de, por ejemplo, la que predecedió a la gran mortandad, a la peste negra. La población europea iba abocada, hablamos de 1356 por ahí, la población iba abocada a ser mucho más vulnerables al bacilo de la Yersinia pestis, básicamente porque venían débiles de haber pasado hambre, de generaciones breves de enfermedad, de pestes menores también, y al final cuando ¿Eso llegó... fue por el volcán que en otra punta del mundo, creo no que recuerdo si por fue Papúa Nueva Guinea? el Tambora, es que no me acuerdo. Es que por eso digo que ahora mismo no tengo los datos delante para poder decirlo bien, pero vamos, que no es tan increíble. O sea, hablamos muchas veces de cómo puede ser que la carretera se haya provocado este cataclismo. Bueno, habría que ver. No es tan raro. No, es que ya ha sucedido de forma natural. Entonces, habría que establecer cuál es el marco de referencia para poder entender qué tipo de cataclismo nuclear podría provocar un invierno de estas características, capaz de hacer que todo quede arrasado durante infinidad de tiempo. Que al final la única supervivencia es meterte en un búnker y rezar lo que sepas, porque el sol no se ve, el calor creo que cada vez hace menos calor, entonces claro, las condiciones no entran son los terribles. rayos del sol por la ceniza que hay, entonces claro, las plantas se mueren, los animales se mueren, todo se muere. Y sí, nosotros aguantamos pues como se aguantan, yo qué sé, en las guerras civiles, por ayuda externa. Es que... Bueno, al final el tema de la moralidad en la obra, o mejor dicho, la ausencia de moral en esta sociedad, es un poco el elemento clave. Todo gira en torno a hacernos la pregunta de si la moral es un lujo de la civilización o algo esencial para la naturaleza propia del ser humano. Al final, cuando se habla de buenos y malos, de aquellos que portan el fuego y aquellos que han caído en las bajezas de saquear, matar para comer y todo lo demás, bueno, puede parecer un contraste simple, pero es potente porque representa muy bien todo aquello que da pie a la profundidad filosófica de la obra. El hecho de que algunos conserven la bondad, representada sobre todo en la figura, en este caso, del niño, indica que incluso en las peores circunstancias la empatía puede sobrevivir, porque, y esto es un debate clásico, la empatía se educa, es natural, proviene de aspectos, ¿cómo decirlo? Hay una predisposición a ser más empático o no, es una movida de debate, no lo tendremos ahora, pero establece muy bien cómo puede ser que en mitad de esta
noche profundísima del alma, haya gente que decida seguir haciendo las cosas de un modo civilizado, porque saben que al final es la única manera de vivir en orden. Todo lo demás está abocado al desastre. Dicho lo cual, vamos a meternos ya con la siguiente lectura. Vamos a bajar al sótano. Vamos a ver qué pasa en ese sótano en el cual los personajes han entrado, después de abrir una puerta con un suelo de baldosas negras y blancas, con el chiquillo pidiendo por favor salir de aquí y el padre insistiendo, hay que encontrar comida. Así que, Diana, dentro lectura. Miró los escalones de madera basta que bajaban. Agachó la cabeza y luego encendió el mechero y paseó la llama por la oscuridad como una ofrenda. Frío y humedad. Un hedor infame. El chico se le agarró a la chaqueta. Se veía parte de una pared de piedra, solo de arcilla. Un colchón viejo con manchas oscuras. Se agachó y bajó otro escalón con el encendedor al frente. Acurrucados junto a la pared del fondo había hombres y mujeres desnudos, todos tratando de ocultarse, protegiéndose el rostro con las manos. En el colchón yacía un hombre al que le faltaban las 2 piernas hasta la cadera, los muñones quemados y ennegrecidos. El olor era insoportable. Cielo santo, susurró. Entonces, uno a uno volvieron la cabeza y parpadearon a la miserable luz. «Ayúdenos», dijeron en voz baja. «Por favor, ayúdenos». «Dios», dijo él. «Oh, Dios». Agarró al chico. «Date prisa», le dijo, «date prisa». Se le había caído el encendedor. No había tiempo para buscarlo. Empujó al chico escaleras arriba. «Ayúdenos», decían ellos. «Deprisa». Una cara barbuda apareció al pie de la escalera. «Por favor», dijo en voz alta. «Por favor». «Deprisa, rápido, por el amor de Dios». De un fuerte empujón sacó al chico por la trampilla. Salió él también y luego asió la puerta y la cerró dejándola caer de golpe y se volvió para levantar al chico del suelo, donde había quedado despatarrado. Pero el chico estaba ya de pie ejecutando su pequeña danza del terror. «¿Quieres hacer el favor de darte prisa?», dijo entre dientes. Pero el chico no dejaba de señalar algo que había fuera de la ventana, y cuando miró hacia allí se quedó paralizado. 4 barbudos y 2 mujeres venían hacia la casa atravesando el campo. Agarraba al chico de la mano. «Dios mío», dijo. «Corre, corre». A la carrera por la casa hasta la puerta principal y escalones abajo. Cuando iban por la mitad del camino de grava, tiró al chico hacia el campo. Se volvió para mirar atrás. Estaban parcialmente resguardados por los restos de la leña, pero sabía que tenían unos minutos a lo sumo, y quizá ni siquiera eso. Al final del campo se precipitaron a unos carrizos secos, y de allí salieron a la carretera y cruzaron hacia el bosque del otro lado. Agarró con más fuerza todavía la muñeca del chico. «Corramos», susurró. «Tenemos que correr». Miró hacia la casa, pero no pudo ver nada. Si estaban bajando por el camino de grava, los verían correr con el chico entre los árboles. «Este es el momento, este es el momento». Se dejó caer al suelo y lo atrajo hacia sí. «Ch», dijo. «Ch». «¿Nos van a matar, papá?» También subyace un comentario sobre la fragilidad de la civilización y del medio ambiente, porque creo que queda bastante claro que lo que más refleja la obra, aparte de ser una distopía que juega con los valores morales de una sociedad que se cae a pedazos, es lo que sucede cuando la naturaleza colapsa. La ausencia de sol, la ausencia de vida vegetal, en definitiva, la cadena trófica que se rompe y se tergiversa con el canibalismo, en definitiva, hace que las ciudades, por ejemplo, se conviertan en tumbas de ladrillo. Es un escenario extremo, pero nos recuerda nuestra dependencia absoluta de factores que damos por sentado cuando hacemos, por ejemplo, este programa. El sol, la comida, el orden social. Podemos hablar de metafísica. Ahora que hemos comido. En palabras de un crítico, esta novela es casi un documental de un paisaje post-apocalíptico y una especulación que no parece descabellada sino realista. De hecho, McCarthy, como comentó Diana al principio, que le encantaba lavarse el culo en lagos helados porque era una persona peculiar, y vamos a dejarlo en peculiar, si queréis saber más, ir a escuchar la parte 1 y 2 del especial de Cormac McCarthy, sabemos que durante años vivió con muy poco dinero, en viviendas sin comodidades, experimentando privaciones extremas, en ocasiones por decisiones propias. Por eso, cuando la carretera describe la lucha por conseguir agua potable o improvisar refugio, la sensación es auténtica. McCarthy no está especulando, realmente sabe de lo que habla.
en lo que es subsistir con lo mínimo. Efectivamente, por su extrema dureza, La carretera ha sido llamada el libro más deprimente de la historia. A mí me da una bajona que no veas. La peli no la he podido ver. Sin embargo, muchos coinciden en que también es hermoso en su retrato del amor y la esperanza frágil. McCarthy consigue encontrar destellos de humanidad en un infierno en la tierra. La novela entera puede leerse, en última instancia, como una alegoría de la esperanza frente a la desesperación. Este fuego interior del que habla, una luz pequeña pero tenaz en medio de la oscuridad total, simboliza la posibilidad de que incluso tras el apocalipsis, el espíritu humano, encarnado en este niño que sigue hablando con bondad y con fe, pueda encender de nuevo la llama de la civilización. Yo sí que fui al cine a ver la película, que creo que es del 2009, porque el libro se publicó en 2006, ganó el Pulitzer en 2007 y fue tan grande el fenómeno que produjo que enseguida saltó al cine con Viggo Mortensen. No recuerdo si es del 2009 la película o el 2011, pero está ahí, muy cercano en el tiempo. Cuando fui al cine a ver esta película me enfadé muchísimo cuando salí. Porque salí con un nivel de bajona espectacular. Y yo dije... Es del 2009, sí. Y yo dije, no vengo al cine a que me jodáis la vida. Mierda. No vengo al cine a que me jodáis la vida de esta manera. Salí. Yo creo que además... ¿Sí? Sí. Sí. No, perdóname. No, pero ¿qué vas a decir? Nada, yo acababa de ver el... Creo que no es ni parecida, pero acababa de ver la peli esta de Denzel Washington, la del libro de Eli, creo que se llama. Que es un poco más fantástica en el sentido, no pues bueno, del protagonista, pues mira, ya tenemos una cosa que podemos ver. Wow. ¿Qué no has visto? ¿Qué me dices? Qué maravilla, wow. Bueno, total. Es muy parecida, las situaciones es de un mundo apocalíptico, aunque hay algún tipo de orden social aún. Y había escenas muy duras de abuso. Y yo, mira, con eso no puedo, porque me dan unas ganas de convertirme en una pantera y comerle a todos las tripas que no te haces una idea. Entonces, cuando vi que había un niño de por medio, dije, nope. Bueno, La carretera me duele un poco los oídos, ¿eh? Estos cascos me están apretando la cabeza, que tengo un buen cebollón, y me duelen un poco, ¿eh? No sé por qué. Bueno... Venga. Vamos a dejarlo ahí. La carretera fue descrito como el libro medioambiental más importante jamás escrito. De hecho, varios análisis destacan que la obra refleja muy bien la devastación ambiental y nuestra dependencia respecto a la naturaleza. Sorpresa para nadie, porque somos seres vivos. La novela nos muestra que pese a la soberbia tecnológica humana, la civilización es solo una capa superficial de la biosfera, nunca inmune a los cambios ambientales. Una vez más, podemos hablar de metafísica ahora que hemos comido. Si no podemos comer, preparaos, porque vais a ver lo peor de cada uno. En el sentido crítico... Qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Verdadero miedo me da este tema. Pero es que eso... ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre lo digo, es que no está tan lejos. Hay partes del mundo que nos llega la información sesgadísima porque no, que estamos al botón de un loco. Estamos al botón de un loco de acabar así. Al botón de un loco. Te vas a Ucrania y Rusia, a Israel, Gaza. Ya ahí se está viviendo mucho de esto. Se está viviendo, está ahí. Pasa que la información que nos llega es para tontos. Yo no quiero ser magufo porque no me gusta hablar sin propiedad de algunos temas, pero estoy convencido de que estamos envueltos en una serie de narrativas para que no colapsemos respecto a la información que realmente es. Respecto, sobre todo con el tema de Israel y Gaza, no tenemos ni puta idea de lo que pasa ahí. Sabemos lo que nos cuentan y eso no sé qué significa. Lo que nos cuentan, lo que nos cuentan ya es verdaderamente terrible. Es terrible. Pero claro, yo creo que lo que nos cuentan es terrible, pero yo creo que el ser humano necesita distanciarse un poco de lo que está pasando. Por supuesto, porque claro. Yo cuando me imagino haber nacido en un lugar que no he elegido, con una cultura que no he elegido, con una religión que me han impuesto, y que de repente, por eso mismo, alguien venga y me invada y yo viva mi vida pues como la vivo ahora, porque este país es cristiano, aunque bueno, de confesión sea laica, al final este país es cristiano. A confesional, no es laico. Bueno, sí. Cuidado. Bueno, a confesional, pero bueno, en fin, es lo que quería decir. Que en ese sentido
vengan y me digan, bueno, pues ahora ve a un punto de ayuda humanitaria, porque bueno, las guerras suceden y tal, y ahora ve a un punto de ayuda humanitaria y y volver sin tu chiquillo, porque no lo vas a dejar en ninguna parte, pues mira, se me revuelve todo por dentro. Yo no creo que es mejor no pensar en ello, porque claro, te vuelves loco, ¿eh? Yo voy a algo un poco menos terrible, que es simplemente que un día la casa de cualquiera de nosotros deje de existir. La casa. Que puedes decir, joder, solo es un montón de ladrillos y un montón de viguetas y algunas tejas. Vale, ¿dónde vas a vivir ahora? ¿Vas a vivir en un polideportivo el resto de tu puta vida? ¿Cómo sales de ahí? Bueno, la carretera representa todo esto de un modo mucho más descarnado porque se sirve del contexto fantástico, entre comillas, especulativo, para poder llevar al extremo algunos comportamientos, pero el canibalismo en momentos de guerra, por ejemplo Segunda Guerra Mundial, no recuerdo muy bien qué parte de Rusia, partisanos, todo aquello, han habido casos de mercadeo de carne humana. Y lo que no sabemos. Y no es leyenda negra ni creepypastas, es simplemente que la gente estaba desesperada. En el Holodomor de Ucrania, que siempre está la polémica de si es propaganda ucraniana o no, me da igual, el caso es que hubo una hambruna, la gente comía el techo de paja de sus casas, cogían los trozos de techo, que esa paja no vale para nada porque no tiene ningún tipo de sustancia ni nutrientes, y la hervían para poder comer algo, porque no había nada en absoluto. Entonces el hambre, que es un poco el eje central respecto de la carretera, que es, ¿vale? La gente come carne porque no tienen nada más que comer, nada crece, los animales están muriendo. De hecho, la ausencia de fauna es uno de los elementos más dolorosos de la obra, porque los bosques están arrasados y los animales están ausentes. Bueno, The Guardian afirma que La carretera es sin duda un libro sobre el apocalipsis ambiental. Respecto a todo esto que hemos dicho, ¿qué pasaría con la humanidad si el mundo natural dejara de ser un sistema sustentable? Al final La carretera es casi, por un lado, un adagio a los padres y sus hijos, a esa relación que se estrecha y se refuerza con el tiempo, y luego, aparte de la cuestión moral de la civilización que se cae a pedazos, es un canto al ecologismo. Es ¿qué nos va a pasar cuando todo se vaya a la mierda? Que no va a quedar nada. No hay zombies aquí. Bueno, perdón, hay algo mucho peor que zombies, que son seres vivos. Como decía realmente, las abuelas, iba a decir, sí. No tengas miedo a los muertos, ten miedo a los vivos. Claro, cuidado. O sea, yo creo que en las historias de zombies, al final, lo verdaderamente terrible, bueno, es que los zombies siguen siendo gente. Creo que es la alegoría de cuando la gente pierde su humanidad, cuando lo ha perdido todo, ha perdido la civilización, la sociedad, cómo se convierten en zombies peligrosos, ¿no? Pero vamos a hablar ya del final más en profundidad, ¿no? Si tuviéramos que poner el final sobre el microscopio con 4, vamos a decir, aumentos diferentes, nos encontraríamos las siguientes interpretaciones. Bueno, en verdad son 3, porque habían 4, pero quité una porque me parecía redundar un poco la información. Vamos a meternos ya en lo que es el final de aquí la obra. Álvaro, jorobándome la... Álvaro no puede hacerlo todo bien. A ver, vamos a empezar por respecto al final de la obra, atención. Vamos a ver el final. El final de la obra, supongamos que es un final feliz. Analicemos por qué. ¿Vale? Sabemos que el padre se muere, el niño se queda solo y de pronto aparece una familia. Bueno, la presencia de esa familia se puede interpretar como un rayo de luz en mitad de este horizonte sombrío que es todo el libro. El niño, quien se ha quedado solo, encuentra un refugio en esta gente y la verdad es que repasando el final de la obra invita a pensar que este es el final más adecuado, ¿de acuerdo? Esta familia podría simbolizar un resurgimiento de la humanidad y un sentido también de la familia, ¿no? Una familia consolidada y que, por ejemplo, en la película, que creo que en el libro no está, hay perros, hay uno o varios perros, que siempre una de las cosas a las que la gente se acoge para pensar que el final es bueno es que, jolín, si tienes un perro dando vueltas por ahí, no te comes un niño. Jolines, macho, no te comes un niño. Primero te comes al perro, ¿no? Te comes al puto perro, claro.
Depende, no. porque si el perro es tuyo y el niño no... Perdón, me como el puto perro, aunque sea la cosa que más ame. Perdón, es chauvinismo especista. Yo no me como un perro. ¿Qué? Álvaro, ¿Qué? eso te iba a decir. O sea, por comernos no nos comeríamos nada. O sea, pero volvemos a decir, los cerdos podrían ser igualmente grandes compañeros de vida, grandes animales de compañía, pero bueno, hemos elegido a los perros porque son más monos y más limpios, a priori, porque los cerdos no son sucios, se les tiene como se les tiene por lo que se les tiene ahí. Pero bueno, o sea, al final son animales, igual que te comes un cerdo, con todo el gusto del mundo, pues te podrías comer un perro, aunque bueno, es carnívoro, no es tan sabroso, puede ser, la carne es más dura, ¿no? Pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu hipótesis? Mi conclusión es que también me comería al perro antes que al chiquillo. Ah, vale, menos mal. Evidentemente. Me quedo más tranquilo. Vale. Es que no sé muy bien por dónde, o sea, yo estaba haciendo una alegoría. Cogerte. Yo a día de hoy, es verdad que yo... Confesiones, yo he sido 3 años vegana. Ok. Ahora ya no lo soy. Sí. Y me sigo comiendo al perro antes que al chiquillo. Pero vamos, es que hay cosas que creo que no se debaten. Creo que es hasta de mal gusto pensar que podría ser de otra manera, pero bueno, mira, ni me meto. Sánchez Castilla. Hay gente para todo, hay gente para todo. Cada uno que Álvaro, no... hay gente para todo. Bueno, el caso, final feliz, posiblemente, si cogemos todas las pistas más evidentes en la obra y las hacemos cuadrar, vale, parece que el niño se salva. Luego, cuando leamos el final de la obra, analizaremos un poco más en detalle por qué creemos que va en esa dirección. Pero Diana, vamos a seguir, sí, porque yo tengo una interpretación que no es tan buena, Álvaro. Un poquito... vale. Si bien pueden ser personas bondadosas, también podrían representar un nuevo tipo de amenaza que ya hemos visto, ¿no? Dado el mundo de desconfianza y brutalidad en el que vive el niño, esta familia podría bien, en última instancia, aprovecharse de la situación como los parásitos que tanto temen los personajes a lo largo de la novela. El rescate del niño por parte de ellos podría ser en el fondo una forma de explotación y no un auténtico salvamento. Así, el final podría entenderse como una reflexión sobre cómo, incluso cuando parece haber un resquicio de bondad, las malas circunstancias pueden distorsionar y corromper estas intenciones, ¿no? Y el final peor de todos, que esto bueno, yo lo inferí en su día a partir de la película. Yo me leí el libro en el 2008, creo, y en el 2009 se vio la película, la fui a ver. Y es verdad que hay algunas evidencias, algunas divergencias argumentales mínimas que hacen pensar que podría ser un mal final. Y aparte, me puse a leer en Film Affinity los comentarios de gente que tiene la película mucho más fresca que yo, porque no me la he vuelto a ver desde entonces y me niego a verla, porque me parece un puto drama. Yo también me niego a verla. O sea, nunca la voy a ver. La carretera y la tumba de las luciérnagas. Pick your choice. Ay, por Dios. ¿Resident Evil o Silent Hill? ¿Cuál es tu pueblo maldito favorito? Pues elige tu película de depresión favorita. No las voy a ver de nuevo. No, es que no quiero ninguna de los dos, déjame en paz. Exacto. Entonces, Silent Hill. Prefiero antes que zombies, prefiero Silent Hill. A mí los zombies me dan pánico. Pyramid Head está bueno, ¿eh? Pyramid Head, si lo analizas fríamente, tiene ese puntito de morbo. ¿No? Continuemos. Corremos un tupido velo. Vamos al peor final de todos. La familia ha estado al acecho, actuando como actúan los depredadores animales. En cuanto el padre ha dejado de ser un obstáculo peligroso, se han acercado al crío para hacer lo que, bueno, consideran es oportuno a partir del punto en el que la novela pone fin. Ya no lo sabemos. ¿Por qué no han aparecido cuando el padre aún estaba vivo? ¿Es casualidad? ¿O quizás es oportunismo? En el final malo no hay esperanza, sino una enorme continuidad del mismo espíritu de corrupción y desánimo que tiñe cada párrafo de la novela. Entonces, vamos a leer el final. Vale, bueno, lo va a leer aquí nuestra querida juglar, nuestra tecnojuglar lo va a leer, y a partir de ahí cada uno saque sus conclusiones. Yo ahora mismo sé por dónde van los tiros, en mi opinión. Podéis compartirla en los comentarios, por supuesto, y si no tenéis fresco este momento, bueno, pues ahora lo recuperaréis. Pero antes de meternos con la lectura, ¿os imagináis que el apocalipsis os pilla en Valladolid? ¿Os imagináis empujando un carrito con mantas y cosas robadas del Eroski mientras, bueno, hablas con un ser amado de lo mucho que te gustaría leerte un buen libro en lengua extranjera? Y de pronto, como si las puertas del cielo se te abrieran de par en par, encuentras Eurobook,
una librería especializada en idiomas y en español como lengua extranjera. Porque Eurobooks nació en el año 1990 como respuesta a una necesidad creciente de libros de otras lenguas. Dentro de este marco han apostado por la variedad, no centrándose solo en lo más fácil, que es la enseñanza de los idiomas, sino también disponiendo de una amplia sección de literatura en diferentes idiomas y de sección de pedagogía, historia, libro de gran formato, diccionarios, viajes, software, de todo, de todo. 35 años de servicio al cliente avalan su dedicación a la divulgación, el aprendizaje de otros idiomas y la literatura, tratando siempre de facilitar el acceso a un catálogo internacional cada vez más amplio. Eurobooks, en Valladolid, la librería de idiomas que rezarías por encontrarte en una carretera del fin del mundo. Maravilloso. Y que sepáis que si sois librerías o editoriales y queréis un espacio promocional, ni siquiera hace falta que paguéis. Simplemente habláis con nosotros y os decimos cómo podemos hacer negocios mientras Diana acaricia un gato en el sofá rojo de su despacho. Hay cositas que se pueden hacer, que de hecho, por cierto, Eurobook es la librería de Pablo, que es el motivo por el cual hacemos el programa. Estamos aquí hoy. Sin él, con 2 cojones. Bueno, lectura final. Álvaro, Dígame usted. en resumen, Álvaro. Álvaro, en resumen, Álvaro. Álvaro Alvariando. Lectura número 4. Vamos a meternos ya con el final de la novela y analizamos un poquito qué conclusiones podemos sacar de todo esto. Lectura dentro. El niño permaneció allí 3 días y luego caminó hasta la carretera y miró alternativamente en ambas direcciones. Alguien se acercaba. Dio media vuelta para meterse en el bosque, pero se detuvo. Se quedó en la carretera esperando con la pistola en la mano. Había tapado a su padre con todas las mantas y tenía frío y estaba hambriento. El hombre que apareció al fin y se lo quedó mirando iba vestido con una parca gris y amarilla de esquiar. Llevaba una escopeta con el cañón hacia abajo colgada del hombro mediante una correa de cuero trenzado y portaba una bandolera de nylon con balas para la escopeta. Un veterano de antiguas escaramuzas, barbudo, con una cicatriz en la mejilla y el pómulo hundido y la mirada extraviada en su único ojo. Cuando habló, su boca hizo movimientos imperfectos. Luego sonrió. ¿Dónde está el hombre que te acompañaba? Murió. ¿Era tu padre? Sí, era mi papá. Lo siento. No sé qué hacer. Creo que deberías venir conmigo. ¿Tú eres de los buenos? El hombre se quitó la capucha. Tenía el pelo largo y apelotonado. Miró al cielo, como si allí hubiera algo que ver. Miró al chico. Sí, dijo. Soy de los buenos. ¿Por qué no guardas esa pistola? Se supone que no debo dejar que nadie me la quite, pase lo que pase. Yo no quiero tu pistola. Lo único que quiero es que no me apuntes con ella. ¿Vale? ¿Dónde están vuestras cosas? No tenemos mucho. ¿Tienes saco de dormir? No. ¿Qué es lo que tienes? ¿Mantas? Mi papá está tapado con ellas. Llévame allí. El chico se quedó quieto. El hombre le observó. Luego hincó una rodilla en el suelo y se descolgó la escopeta y permaneció allí, de pie apoyado en la caña del arma. Las municiones que llevaba en la bandolera eran de carga manual y tenían los extremos sellados con cera. Olía a humo de leña. Mira, dijo, tienes 2 alternativas. Hemos discutido un poco sobre la conveniencia de venir a buscaros. Puedes quedarte aquí con tu papá y morirte, o puedes venir conmigo. Si te quedas, más vale que te apartes de la carretera. No sé cómo habéis llegado tan lejos. Pero yo creo que deberías venir conmigo. No te pasará nada. ¿Y cómo puedo saber que eres uno de los buenos? No puedes. Tendrás que hacer la prueba. ¿Lleváis el fuego? ¿Cómo dices? Si lleváis el fuego. Te has quedado como turulato, ¿verdad? No, solo un poquito. Sí. Bueno. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Si llevamos el fuego? Sí. Sí, lo llevamos. ¿Tenéis chicos? Sí. ¿Y un niño pequeño? Un niño y una niña. ¿Él cuántos años tiene? Más o menos como tú, quizá un poco más. ¿Y no os los coméis? No. ¿Coméis personas? No, no comemos personas. ¿Y puedo ir con vosotros? ¿Si puedes? Entonces vale. Vale. Se adentraron en el bosque y el hombre se puso en cuclillas y contempló la gris y consumida figura que yacía bajo el tablero inclinado. ¿Estas son todas las mantas que tenéis?, dijo. Sí. ¿Tu maleta es esta? Sí. Se incorporó y miró al chico. Será mejor que vayas a la carretera y me esperes allí. Yo llevaré las mantas y lo demás. ¿Y mi papá qué? ¿Qué de qué? No podemos dejarlo aquí.
Sí que podemos. No quiero que lo vea la gente. Nadie lo verá. ¿Puedo taparlo con hojas? El viento se las llevará. ¿Podríamos taparlo con una de las mantas? Yo lo haré. Ahora vete. Vale. Esperó en la carretera y cuando el hombre regresó del bosque llevaba el maletín en una mano y las mantas sobre el hombro. Las estuvo mirando y le pasó una al chico. Toma, dijo. Envuélvete con esto, tienes frío. El chico hizo ademán de darle la pistola, pero no quiso cogerla. Quédatela tú, dijo. Vale. ¿Sabes cómo se dispara? Sí. Bien. ¿Y mi papá? No se puede hacer nada más. Creo que me gustaría decirle adiós. ¿Estarás bien? Sí. Adelante, te espero aquí. Volvió al bosque y se arrodilló al lado de su padre. Estaba envuelto en una manta como el hombre le había prometido y el chico no lo destapó, sino que se sentó a su lado, y ahora estaba llorando, pero no podía parar. Lloró mucho rato. Te hablaré todos los días, susurró, y no me olvidaré, pase lo que pase. Luego se levantó y dio media vuelta y regresó a la carretera. La mujer, al verle, lo rodeó con sus brazos y lo estrechó. Oh, dijo, me alegro tanto de verte. A veces le hablaba de Dios. Él intentó hablar con Dios, pero lo mejor era hablar con su padre, y eso fue lo que hizo, y no se le olvidó. La mujer dijo que eso estaba bien. Dijo que el aliento de Dios era también el de él, aunque pasara de hombre a hombre por los siglos de los siglos. Una vez hubo truchas en los arroyos de las montañas. Podías verlas en las corrientes ambarinas donde los bordes blancos de sus aletas se agitaban suavemente en el agua. Olían a musgo en las manos. Se retorcían, bruñidas y musculosas. En sus lomos había dibujos vermiformes que eran mapas del mundo en su devenir. Mapas y laberintos. De una cosa que no tenía vuelta atrás, ni posibilidad de arreglo. En las profundas cañadas donde vivían todo era más viejo que el hombre y murmuraba misterio. Bueno, no soy yo el que tiene lágrimas en los ojos, eres tú. Esto es el final de La carretera de Cormac McCarthy, leído magistralmente por Diana Soriano, y bueno, creo que queda bastante claro por dos indicios que la obra acaba bien, que el niño tiene futuro. El primero es que cuando le va a dar el arma al señor este, el tío dice, no me la des, ¿sabes disparar? Perfecto. Y luego es que le dice la verdad cuando el niño le pide que lo tape con la manta. Realmente una manta es un objeto valioso y este hombre tiene respeto por el duelo del chiquillo, de modo que efectivamente lo tapa con una de las mantas. El niño lo puede ver. Acaba bien, la novela acaba bien. No sabemos si hay futuro para la humanidad, pero sí que sabemos que hay futuro para este niño con respecto a esta familia. Dicho lo cual, queridos cometers, vamos a meternos en los asuntos del cometa. Diana, por cierto, Dime. que has estado más metida que nosotros en la historia, porque has hecho de niño, de adulto, de mujer y de todo lo demás, de mundo que se mueve y respira. ¿Algún comentario respecto al final? Yo diría que es un final bueno, por todos los motivos que has dicho tú. Y hay otro motivo, y no quiero que penséis que he cambiado, que yo sigo siendo la misma perra del infierno que he sido toda la vida. Bien. Pero es cuando la mujer, le dice que Dios está en todas las cosas, incluso en el aliento del que era su padre y en el de él. Entonces yo creo que esa reflexión sobre Dios aún está aquí con nosotros, esto ha sido producto del hombre, pero Él sigue velando por nosotros. Esa manera de espiritualidad, un poco, podríais decir que no, es un poco de niños. Un poco cursi. Un poco cursi, sí. Uh-huh. Me hace pensar que esa señora, aparte de haber visto pues todo lo malo que ha visto, ¿no? Imagínatela, porque si creo que en un caso así, mujeres y niños y gente mayor, madre mía, qué miedo me da la vida. Creo que esta señora es sincera. Y bueno, pues es una señora con moralidad, ¿no? Podríamos decirlo así. Donde moralidad quiere decir cuidar de un chiquillo que está solo. No moralidad cristiana como la podríamos pensar, ¿no? Sí, yo creo que al final, en momentos como estos, en los que propone la obra,
o en momentos en los que parece tan cercano, ¿no? Esos pequeños fines del mundo, del día a día, ya sea por motivos de guerras, de la pérdida de un ser amado, es cuando estamos más cerca de la palabra Dios y de lo que significa. Siendo yo un agnóstico redomado, una persona increíblemente escéptica, sé que la espiritualidad existe y se abre camino cuando no hay ninguna explicación que baste para aplacar un dolor insoportable o una incertidumbre con la que no puedes gestionar. Ahí aparece la palabra Dios, como símbolo de todo este vacío tremendo que no sabes qué propósito darle. Es como, mira, estamos en la mierda más absoluta, o creemos en algo más, o ahora mismo nos pegamos todos un tiro, porque no hay vuelta de página. Sí, efectivamente. Dicho lo cual, aunque sea en la bondad humana, sí. Estamos increíblemente desmonetizados porque hemos hablado de muerte, suicidio, canibalismo y más cosas maravillosas que alegran el día a cualquiera de nosotros. Vamos a pasar a la parte más estúpida del programa, que es Asuntos del Cometa, donde ya nos desmelenamos, dejamos de ser gente seria que habla de literatura elevada. Y bueno, temas. Que llora leyendo. Ay, por favor, de verdad. Esta novela a mí me toca muchísimo la patata. Es que es muy potente. Es muy, muy potente por motivos miles. Dejadnos en los comentarios en qué parte habéis llorado vosotros. Ay, sí, por favor. Bueno, agradecimiento sobre todo a la gente, a los mecenas de iVoox, a los mecenas de Patreon. De hecho, ayer publicamos un programa para mecenas, de Cometas Press, y la verdad es que se ha subido gente a ayudarnos a mejorar un poco la realización de todo esto. De hecho, si nos escucháis un pelín mejor que otras veces, es porque al final vamos invirtiendo en tiempo, dinero, dedicación, investigar, oye, cómo se puede mejorar un poco el sonido, cómo se puede mejorar todo. O sea, cómo podemos dedicarle a esto un poco más de tiempo para que al final, cuando le deis al play, realmente valga la pena. Bueno, pues gracias a nuestros mecenas por ayudarnos a mejorar. Estar ahí. Luego, novedades que hayan podido surgir. Bueno, ya sabéis que el Celsius, el evento más importante, el festival más importante de literatura, junto con el 42 en Barcelona, ha acabado. Ha sido una brutal hecatombe de fans y escritores. Ha sido increíble. Yo no he podido estar ahí, aunque estuve invitado a una mesa redonda. Me lo he perdido porque soy idiota y tenía una muela complicada, pero sí que pude hacer una cosa chula, que es vivir vicariamente a través de Cristina Macía toda esa maravilla de evento, porque publicamos el día 17 de julio, hace 3 días, una entrevista a Cristina Macía, que es, por un lado, uno de los ejes principales del Celsius 232 en Avilés, y luego también la traductora de obras como Canción de Hielo y Fuego en España, que no es que solamente haya traducido los libros de Gigamesh, sino que además las series ya han bebido de sus criterios como traductora. Es increíble. Es una entrevista brutal, sí. Vale mucho la pena que la escuchéis. Forma parte de la línea de programas del Unplugged, que son entrevistas muy picaditas, muy directas al pie, sin muchas complicaciones, así que la tenéis subida para poder disfrutarla. ¿Qué más? Bueno, os hemos hablado ya de las redes sociales y todo lo demás, pero Fantarquía, el día 29 de noviembre, queremos lanzar la web dentro de no mucho, ¿vale? Tenemos a un miembro del equipo, Edu Almiñana, que es un crack, ganador con su novela te queremos. Uzumut, ganador del premio de la crítica valenciana del año pasado, 2024, si no recuerdo mal. Está preparando las bases técnicas para poder montar la web. Ahí está Diana mostrando el libro en pantalla. Eduardo Almiñana de Cózar, deja de moverlo que no puedo leer el nombre entero, gracias. ¿Y como todo lo de Álvaro, pues me lo quedo yo. Sí, básicamente. Y nos hizo mucha ilusión, hace poco, estira la mano, coge otro libro, el de... Bueno, da igual, luego lo comentamos. ¿Cuál quieres? Es que no sé dónde... ¿En el edificio? No. El señor... ¿El de la teoría del infierno? La teoría del pequeño infierno, del gran infierno. Aparecemos mencionados, libro publicado por editorial Pez de Plata, muy prestigiosa. Es que me lo he llevado al salón. Estamos mencionados en... Jolín, como
premio... Como que ganó el premio, el primer certamen del vuelo del cometa, que se entregó en 2024. ¿2024? 23. En 2023. Hace mucha ilusión que una editorial y que un autor reconozcan el prestigio de un premio que damos nosotros, que somos dos idiotas. La verdad es que me parece maravilloso. Entonces, o sea, a ver, pero somos dos idiotas muy majos. Muy majetes. Vamos a hacer la segunda edición, ahí estamos, por cierto. Juntando euritos. Hemos ido 2 años juntando euritos. Sí. A ver cuántos sacábamos para el siguiente. Y el próximo certamen, que publicaremos las bases en todos los sitios habidos y por haber, tendrá un premio de 350 euros y se anunciará presencialmente en la Fantarquía de Valencia el 29 de noviembre. Ya sabéis que, como comentamos en otros programas, Fantarquía se va a celebrar en La Lenta, que es un invernadero nuclear, un invernadero cultural que está en el barrio de Carmen, muy cerquita de las Torres de Quart. Así que... ¡Qué maravilloso! Vamos a pasar para pasar el día. Yes. Vamos a pasar a leer los comentarios. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con YouTube o con iVoox? Asuntos del cometa. Yo lo quiero todos. ¿Tú los quieres todos? Pues venga, ponte a leer. Vale. Muy bien. Pues voy a empezar por los de YouTube. Okay. Tenemos muchísimos comentarios. Os agradecemos muy mucho que nos hagáis estos comentarios. Nos dice Fernando Díaz: ahora mismo me pongo a escuchar el podcast. Es el único de los libros de la trilogía distópica del siglo XX, junto a Un Mundo Feliz y 1984, que aún no he leído. Como vi la peli de niño y es bastante decente, pues lo dejo ahí. Hablamos de Fahrenheit, el programa de Fahrenheit. Sí. Nos dice el sótano de Lovecraft Podcast, aquí amigos de nuestra casa, nos dicen gracias, y nosotros no tenemos otra cosa que decirles gracias por estar ahí siempre, porque yo siempre espero ya vuestro mensaje. Nos dice Loba Blanca: Fahrenheit 451 es de todos. La advertencia oculta sin tiempo ni bandera. Nos desarma y nos enfrenta de cara con el acto de ser gris ante la máquina del sistema, o quitarnos la armadura y ser valiente para desobedecer a la mente y desertar. Incomparable, obligatorio y visionario. Y gracias a ambos por abrir esta puerta. Gracias, Caro, gracias, amiga de la parroquia, por estar siempre por aquí y hacer estos comentarios siempre tan reflexivos, me encantan. Nos dice Dime, que ya es un habitual de esta casa y nosotros lo agradecemos un montón, que si tuviera que memorizar un libro sería uno de los dos que en su momento le impactaron más. El Señor de los Anillos, que cayó en sus manos a los 15 y nunca más le ha dejado ir, y El Guardián entre el Centeno, que se lo robó a su hermana mayor cuando en el colegio se lo hacían leer. Efectivamente, El Guardián en el Centeno también es un libro que a mí me marcó mucho, y fíjate que me quedé más con la figura del personaje que con lo que pasa realmente. O sea, ahora si me tienes que decir qué le pasa, no me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho de la figura del personaje. Cuando quieras leer, me interrumpes, Álvaro. No, continúa. Me he hecho dueña y señora yo de los comentarios. Como siempre. Julito La Fuente dice: comenta Álvaro que la prosa de Bradbury le parece más depurada que la de Orwell. Opinión con la que disiento. 1984 me parece intencionadamente feísta. Eso genera un contraste precioso con las pocas escenas bellas y con algo de esperanza de la obra. Por ejemplo, cuando intiman en medio de la naturaleza. Con Fahrenheit, en cambio, pensaba continuamente que era una lástima que unas ideas tan potentes se diluyeran en un estilo de escritura tan poco sofisticado. A ver, es verdad que a mí 1984 siempre me ha parecido más cruda de la manera en la que se narra. Uh-huh. Y Fahrenheit, como... voy a decir un popular opinion, a lo mejor es una distopía un poco más pueril a mi modo de ver. Bueno, comparándola, ojo, comparándola con 1984. Es que esto lo comentamos. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que ha comentado el compañero. Es verdad que la novela de Orwell es intencionadamente feísta porque creo que se acerca mucho más al ensayo, mientras que Fahrenheit es una novela en el sentido estricto de la palabra, al igual que Un Mundo Feliz. Entonces tiene los dejes propios de la época en cuanto a, bueno, esa visión del futuro y cómo te lo plantea. Entonces 1984 está mucho más cercano a un pensamiento al desnudo, con todo lo que eso implica, que no hay mucha belleza estética. Pero bueno, me parece muy interesante. Yo siempre me mola mucho que hayan voces no disidentes, no quiero ponerlo de esa manera, sino gente que opine de forma distinta, lo diga, lo argumente, porque enriquece muchísimo
la conversación y el debate. Estamos todos de acuerdo al final, pues maravilloso, pero si no estamos de acuerdo, maravilloso mola. También. Sí. Sí. Bueno, nos dice Víctor Manuel, bueno, gracias Julito Lafuente por contestar. Y también que ya eres un habitual y te esperamos todas las semanas. Dice Víctor Manuel Palomares Lara, hola, Diana y Álvaro. Esta novela me trae mi primer recuerdo al miedo en lo que a la literatura se refiere. No sé por qué, pero la sensación fue esa. De estos 3 libros es el que más me gusta, aunque todos ellos son muy buenos y de los que dejan ese pozo residual para toda una vida. Si fuera una persona al libro, escogería Los girasoles ciegos, qué bonito, de Alberto Méndez. ¿Cómo vais a traer el cuento de la criada? No digo nada. Desde luego entra en una de las grandes novelas distópicas. La carretera no he podido con ella todavía y no me extraña. Me gustaría recomendar Momo, otra gran novela, es verdad. Podría ser una distopía que desde que vivimos en sociedad tiene vigencia y parece ser que cada vez más está presente. Porque cada vez tenemos menos tiempo de pensar, de pedir créditos y bueno, en fin, que nos perdemos en el mare magnum este. Muchas gracias, Víctor Manuel, gracias por las recomendaciones. En nadita tenemos aquí el cuento de la criada, que también es de estas novelas que luego te dejan con unas ganas de vivir loquísimas. Y por cierto, está comentando Manel, que está ahora mismo dándolo todo, haciendo aquí un concierto brutal de solo, porque estamos en el Twitch, ahora sin tempestivas, y Manel está a tope ahí, como un hooligan. Vamos, Manel. Y acaba Manel aquí estamos contigo. Acaba Manel de comentar que una novela que es francamente muy, muy, muy potente y que no es muy conocida fuera de Cataluña, y me atrevería a decir fuera también de Valencia, porque yo recuerdo que en el Mecanoscrit del Segundo Origen, no sé cómo se dice en valenciano, me vais a disculpar, vivo en Valencia, pero soy un auténtico analfabeto del valenciano, porque soy uruguayo. Uy, qué mal, Álvaro. Uy, qué mal. Mira que he estudiado valenciano, pero es que para leerlo, genial, pero para pronunciarlo no me atrevo, hago ridículo. El caso es que la leí en valenciano y luego la leí en español. Es una novela francamente muy potente y además es muy única en su estilo, al menos dentro del panorama nacional. Creo que no hay una obra tan peculiar, o sea, no sé cómo definirla, porque es muy buena, es claramente una distopía y es como un rara avis, no sé a qué se parece. Bueno, luego cuando estemos con la pizza me cuentas de qué va. Sí, luego te cuento de qué va y vale. Por supuesto le dedicaremos un programa, porque aparte, joder, un autor de la casa, por así decirlo. Hombre, claro, hay que hablar de él, copón. Sí, por supuesto, yo me lo apunto. Me encanta un comentario de Manel. Gracias, Manel, por contestar, por comentar en Twitch, que pone: termina bien y habla cartucho que no te escucho. Hablando de la obra de McCarthy. Efectivamente, así es. O sea, no hay más vuelta de hoja. ¿Seguimos con los comentarios de iVoox? Sí. ¿Sí? Vale. Pues dice Eurímaco: pues para memorizarlo y poner mi granito de arena, me voy a quedar con el Soy leyenda de Matheson. El último hombre vivo, creo que se llamaba la novela. Felicidades a los dos por el podcast. Vuelo del Cometa es, junto con Noviembre Nocturno, podcast de cabecera. Lo que más me apetece escuchar cada vez que publicáis un nuevo capítulo. No apaguen el micro, estoy convencido que cada vez llegan a más gente. Muchísimas gracias, Eurímaco. Nos dice también Elian Temo que le encanta nuestro podcast y que me encanta isofactamente. A partir de ahora voy a intentar decirlo a diario. Muchas gracias por esto y por todo lo demás. La palabra isofacto es una cosa maravillosa. Nuestro amigo Egon Bland, que ya sí que también es otro habitual, el que no podemos pasar sin sus comentarios, dice: amo esta novela desde que la leí con 19 o 20 años. Gracias de nuevo por reivindicarla. Aunque es un poco larga para incluirla aquí, me gustaría compartir una cita de mi administrativo, iba a decir, estoy buena, muy admirado Carl Sagan. Okay. ¿Qué cosa más extraordinaria es un libro? Es un objeto plano hecho de un árbol con partes flexibles en las que se imprimen montones de garabatos divertidos y oscuros. Pero en cuanto lo miras atentamente, entras dentro de la mente de otra persona, quizás alguien muerto hace miles de años. A través de los milenios, un autor te habla clara y silenciosamente en la mente, directamente a ti. La escritura es quizás el más grande de los inventos humanos. Al unir a personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas lejanas, los libros rompen las cadenas del tiempo. Son las pruebas de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Ok. ¿Qué te parece?
Me ha parecido muy bonito. O sea, sí, a mí también. Y creo que esto es una cosa que decía King también, ¿no? Que escribir libros es como tener telepatía. Grande King. Nos dice Vocerildo, gran final para esta trilogía. Me encanta también esta gran obra y no solo por lo que nos cuentan el relato en sí, sino por las implicaciones de lo que nos sugiere Bradbury. Esta claudicación de la población ante la mediocridad normalizada. El abandono del espíritu crítico o del conocimiento por ese ansia de ocio, divertimiento masticado, vacío y omnipresente. Ese hombre, barra mujer, libro ambulante que nos trae la vuelta a la figura un tanto arquetípica del juglar, el goliardo, el cuentacuentos. La imagen impactante de los bomberos incendiando casas y libros, aunque aquí hoy en día los utilizan para desalojar a familias de sus casas, aunque hay que decir que muchos se niegan a eso. ¿Pero qué fue primero, el abandono voluntario de la cultura o la imposición masiva de esa cultura del ocio, manejada por el Estado? Pues algo tenían que hacer, yo supongo. ¿Cómo sería en la realidad? Grandes empresas creadoras de contenido, no sé, como Disney Plus, y distribuidoras del mismo según sus intereses políticos comerciales que abandonan lo que consideran minoritario y o poco rentable o subversivo. ¿No os suena? Nos suena. Resumiendo, otro gran libro que merece mucho la pena leer y volver a él de vez en cuando y que considero que tiene una prosa un tanto más poética que los otros dos. Okay. Muchas gracias por el comentario. ¿Cómo vamos? Te hago relevo, ¿vale? Venga, vale. Vale, dice Dodak83, gracias por no ser grises, por esta trinchera donde refugiarse a diario, por descubrirme obras y autores desconocidos. Y gracias a ti por escucharnos, Dodak, muchísimas gracias. Dice Aitor Bartomeu, me está gustando mucho este ciclo peligroso, no ha leído Un mundo feliz ni Fahrenheit. Aitor, cuando te vea te escupiré un ojo, pero 1984 es uno de sus libros favoritos. Tan deprimente como brillante. Aitor es guarda forestal, está por ahí perdido de la mano de Dios, oyendo este podcast por ahí Nos oye con los osos. Junto con los osos y los jabalís. Yo me lo imagino casi como una princesa Disney cantando los pajaritos. Me parece maravilloso. Dice Miguel Ángel Hurtado, pedazo de obra, Fahrenheit, de mis obras favoritas de Bradbury. Todas las historias que tratan sobre libros, aunque sea para quemarlos, siempre son bienvenidas. Y si además están utilizados con la suculenta prosa del escritor norteamericano, mejor que mejor. Y dice, si tuviera que aprenderme un libro de memoria, sería La mujer de negro de Susan Hill. Ahí queda apuntada la recomendación. Y pone Dani Fugaz, sobre lo que comentáis desde el minuto 27, vosotros nos moláis a muchos porque hablando de clásicos o novedades, populares o anónimos, no sonáis a una teletienda, pero esta gente siempre somos un nicho minoritario, quizá porque la mente humana de serie no quiere complejidad, sino comodidad. Es lo que hay, somos el bug. Me encanta. Diana, camiseta, somos el bug. La trinchera cultural, aquí somos el fallo del sistema. Y en Fahrenheit es maravilloso ver ese comentario ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, por ir cerrando, voy a leer los comentarios que hay respecto al programa del Celsius, que tenemos varios. Uno de Oscar Recio Col, ¿vale? Que es un amigo de redes sociales que nos sigue a menudo. Saludos desde el Celsius, muchísimas gracias. Otro también, Nemesis GJN, que dice un saludo desde el Celsius. Espero verte por aquí en próximas ediciones. A ver si el año que viene, habiendo publicado Señora de los Caídos, que es una novela que publicaré en noviembre también. En noviembre pasa todo. En noviembre, Fantarquía. En noviembre, novela. En noviembre, publicamos el videojuego de Atlas Negro. Estamos locos. Y hablando de Atlas Negro, dice Joseph, hay ese momento bidón. Yo creo que se refiere a Atlas Negro, pero no lo tengo del todo claro, porque no sé muy bien en la entrevista con Cristina Macía si en algún momento digo algo relacionado con Atlas Negro. Pero en cualquier caso, muchas gracias. Luego me lo escucho. A ver, y Vocerildo dice, muy buena entrevista, me ha dejado algunos puntos claros, gracias por todo. Jolines, macho, gracias a ti. Hemos acabado con esto en los comentarios. En YouTube ya está, ¿no? Bueno, YouTube dice nada. Nos dice Fernando García que elige convertirse en Jurassic Park. Y bueno, Antonio Rodríguez nos dice increíble cómo vuelvo a mi juventud con sus análisis y las lecturas. Renuevo y revivo mis vivencias. Muchas gracias. Bueno, pues eso, un abrazo a todos los que comentáis. No tenemos tiempo, pero es verdad que, oye, no dejéis de comentar, que la verdad es que yo ya espero, o sea, según Álvaro publica el programa, yo ya estoy así para ver lo que nos comentáis. Sí, así es, así de me podéis imaginar.
a marchar con esta imagen de Diana ahora mismo pues a tope de energía, como si se hubiese metido en vena 14 Red Bulls. Yo, por mi parte, me tengo que marchar porque tengo que montar este programa para que la gente lo pueda oír en iVoox y en YouTube. Diana, ¿quieres despedirte de la gente? ¿No? Adiós. 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 Sin más. Adiós. Pues ha sido un placer. Bueno, es que realmente yo creo que ya lo hemos dicho todo. Nos vemos en el siguiente programa y ya veremos de qué lo hacemos. Si lo hacemos de... lo hacemos de la llamada de Tulu, que de hecho hoy teníamos agendado hacer la llamada de Tulu. De Cthulhu. Cthulhu, Tulu. Como quieras decirlo tú, yo diré Cthulhu o Tulu según el momento, como dije en su momento, Ismout, porque Unamuno. Entonces, la semana que viene veremos lo que hacemos. Si la llamada de Cthulhu o Tulu o ahora hacemos... mientras Álvaro me cuenta un par de cosas que me tiene que contar y nos comemos una pizza de atún, decidimos de qué hacemos el siguiente programa. Así que nada, un besote, vamos hablando y hasta el próximo vuelo del cometa. Adiós. Adiós.